Y ya sabéis que de cuando en cuando llegan a nuestras manos libros inspiradores, reveladores. Es el libro que aquí tenéis, que veis aquí en pantalla. Un resplandor inesperado, de Ricardo Fernández Aguilar. Relatos de transformación espiritual basados en hechos reales. Ricardo Fernández es licenciado en Filología Hispánica, ha dedicado su vida profesional a la enseñanza de lengua castellana y literatura en aulas de primaria, secundaria, formación profesional, bachillerato, traductor también de catalán a castellano, ha publicado 32 poemias de Màrius Torres, un Fernández entre banderas, un profesor se despide y revelaciones poéticas con la mirada puesta en lo que no sabemos. La mirada puesta en lo que no sabemos. Pues yo creo que este libro, de cierta manera, es una continuación porque habla de cosas que no sabemos o que al menos la mente racional, lógica o cartesiana no puede o no logra entender, ¿no? Un resplandor inesperado. Ricardo, bienvenido a Les Comunica. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. A ti por invitarme, por supuesto. Claro, en este libro vemos cómo a personajes conocidos, hablamos de personas conocidas, celebridades de la literatura, de la filosofía o de la psicología, de repente en sus vidas pasa un hecho, no sé si llamarlo paranormal, extraño, luminoso, que las transforma por siempre, ¿no? Y que nos invitan a pensar que la realidad es mucho más compleja de lo que perciben los cinco sentidos y que hay algo mucho más allá. Llámalo fenómenos de la conciencia, se les puede llamar de muchas maneras, ¿no? De hecho, a lo largo de la vida le hemos puesto muchos nombres, que si leyendas mitológicas, por ejemplo, los mitos, ¿no? El conocimiento mitológico. A partir de aquí, que si son extraterrestres, que si fantasmas, que si la ley del karma, que si la reencarnación, es decir, una serie de fenómenos que simplemente es una manera de describir algo que sucede, pero que no podemos entender, pero que existe y está allí. Hay un capítulo que dedicas a Murray Stein, psicólogo de la rama de los discípulos de Jung, de Carl Gustav Jung. Él estudiaba historia, la psicología en principio no contaba apenas para él, pero un día, pues hablando con unos amigos, de repente uno le mencionó la teoría de la sombra de Carl Gustav Jung, hablando de la agresividad, ¿no?, del género humano, y se le ocurrió ir a la librería y solo encontró un libro de Carl Gustav Jung que era Recuerdos, sueños, pensamientos, sus memorias. Y de repente la vida de Murray Stein pues dio un giro definitivo. Dice textualmente, desde que empecé a leer aquel libro, mi vida cambió definitivamente. Supe que la psicología de Jung era para mí. Como dices en el libro, Ricardo, dices, creo que momentos como este son escasos en nuestras vidas. Puede ser que en algunas ni lleguen a darse. Antonio Pascual Piqué los llamaba sueño despierto y muestran un momento de gran energía al descubrir un camino, una relación, una profesión, unos estudios, un lugar, que se nos ofrece casi como si nos estuviera esperando y en el que deseamos con una convicción especial adentrarnos. Y eso precisamente dota de una gran energía y sentido a nuestra existencia, ¿no? Son momentos escasos, pero momentos que se dan, momentos de sueño despierto, ¿no? Es como si se anunciara el futuro, ese futuro que está para ahí esperando, sí, pero que se revela en este presente. Este sería y te conectas. Sí. Algunos casos son estos, ¿no?, en que se aparece una pista para seguir en la vida, ¿no? Son momentos escasos, pero ocurren, ¿no? Yo diría que hay momentos en la vida que marcan la diferencia, porque son sucesos que nos dan una amplitud que no teníamos. Pero ocurre, estoy hablando, por ejemplo, un amor, empezar una profesión y decir, es la mía, encontrar un libro y decir, parece que esté escrito para mí, una frase que te llega y dices, esto es lo que me hacía falta que me dijeran, y otras cosas, ¿no? Lo que pasa es que en estos momentos, que son muy importantes, ocurre, y que uno ya ha ido viviendo o le ha llegado noticia de otras personas, estos momentos sabemos bastante cuál es el origen de aquello que de pronto nos ayuda. Pues un amor es evidente, un trabajo pues ahí está, un libro pues alguien lo ha escrito, sabemos por dónde va. Pero hay además
y esto le ocurre a Murray Stein en esta historia, primero es el decir, venga, me voy a hacer psicoanalista, ¿no? Por esta coincidencia significativa que le ha ocurrido con este libro, etc. Pero luego, en la misma historia de Murray Stein, aparece lo que podríamos llamar momentos extraordinarios. ¿Qué es de lo que trata este libro? 21 relatos en los que en cada uno, en el corazón del libro, hay un suceso extraordinario cuyo protagonista no buscaba, sino que se lo ha encontrado, o lo que hay en el suceso ha encontrado al protagonista. Y estos momentos extraordinarios les he llamado un resplandor. ¿Por qué un resplandor? Porque son momentos que ocurren, creo yo, poco. No creo que a todo el mundo. Y la causa, el origen, ahí está la cuestión, no sabemos cuál es. Y son esos momentos en los que de pronto se produce un suceso en la vida cotidiana, así al menos son las historias que he narrado, en la vida cotidiana, en una vida simple como la que llevamos las personas en general. Por lo tanto, no es alguien que está buscando la sabiduría, que está haciendo el Camino de Santiago, que está haciendo un retiro, que está haciendo meditación, que todo esto es estupendo, pero no es el caso de estas historias, sino que una persona está cuidando a un enfermo, otra está enferma en la cama, otra se acaba de despertar de dormir, otra está lamentablemente en un campo de concentración cavando una zanja en Auschwitz, y de pronto sucede algo ahí metido en su vida cotidiana que ni había imaginado ni esperaba, pero que le trae una especie de luminosidad, de ampliación de conciencia. Creo que has utilizado esta palabra, esta expresión antes, y me viene bien, una luminosidad nueva, una claridad nueva, y resulta que una parte de la realidad con la que no contaba se le presenta. Se le presenta en forma de visión, en forma de sincronía, de coincidencia, o en forma de darse cuenta de pronto de algo de su propia vida que hasta entonces no había visto. A estos momentos, cuya causa no sabemos, que nos pillan más que ir a buscarlos, que nos dan una luz. Voy a la expresión luminosidad que también has utilizado, que me importa mucho ponerla en la mesa. Son hechos que dan luminosidad, que dan un calor especial, que ayudan a seguir en la vida. A estos hechos, que son momentos, repito, extraordinarios, que creo que ocurren de vez en cuando, y no todo el mundo, y no digo a quién sí y a quién no, porque no lo sé. A estos hechos les he llamado un resplandor, y son inesperados, no eran buscados. No eran buscados. No eran buscados. Claro, aquí se puede explicar, por ejemplo, las llamadas remisiones espontáneas de la enfermedad, o de una enfermedad. Personas, por ejemplo, que tienen un cáncer, y después de vivir una experiencia cercana a la muerte, vuelven a esa experiencia y el cáncer desaparece. Es como si en ese viaje han conectado con algo, han vivido un estado modificado, ampliado de la conciencia, y la causa quizá del cáncer desaparece y con él el cáncer. Y esto se ha dado, y la medicina no acierta a explicar por qué pasan estas cosas, pero tampoco lo niega, porque están los casos ahí. Claro. Hay un caso, por ejemplo, aquí en este libro, Un resplandor inesperado, hay un capítulo que dedicas a pacientes excepcionales de cáncer, entre otras cosas. Y hablas del caso de John. John era jardinero paisajista y amaba su profesión. Los análisis confirmaron que tenía cáncer de estómago y que había que operar. Cuando llegó a la consulta del doctor Siegel, este estaba a punto de marchar de vacaciones y como consideró que la operación era urgente, le propuso que ingresara en el hospital de inmediato. Pero John le dijo que no podía. ¿Por qué? Porque estaba comenzando la primavera y aquel era el momento más importante para su profesión, para embellecer el mundo, como él decía. 2 semanas después de las vacaciones de Siegel, volvió y le dijo que ya estaba dispuesto para la operación. Se recuperó muy rápidamente, pero entonces había que administrarle quimioterapia y radioterapia, pues la enfermedad no había desaparecido por completo. De nuevo, John, el jardinero, dijo que él no podía estar más tiempo de baja. Seguía siendo primavera y tenía mucho por hacer. Así que John abandonó el hospital, pero el cáncer también le abandonó a él. ¿Por qué? No había respuesta. Siegel, doctor Siegel, hizo en su momento este comentario. John estaba demasiado ocupado viviendo para estar enfermo. Ese es su verdadero secreto. La cuestión es cómo lo explicamos en términos científicos. ¿Qué podemos aprender de él? Hay realmente una filosofía del optimismo, la paz, el amor y la alegría que nos puede sanar también físicamente.
Sí, este capítulo lo protagoniza Bernie Siegel, como has dicho, es un médico americano que sigue en activo, que creó hace bastantes años unos grupos llamados pacientes excepcionales de cáncer, donde él tuvo, por estas experiencias, por otras de muchos enfermos, una vez incluso, esto no está en el libro, tenía tanta confianza un enfermo en él era cirujano también, tenía tanta confianza y le tenía que hacer una operación menor, pero una operación que le empezó a operar y se olvidó de ponerle anestesia. Y sin embargo, el hombre, cuando se dio cuenta Bernie Siegel, dijo, ¿qué está pasando? Y el hombre no se quejaba, porque estaba con tanta confianza con él que no sentía ningún dolor. Esto lo explica en otro libro, no pertenece a este. Y aquí ya este hombre, Bernie Siegel, que es una persona extraordinaria por lo que he ido descubriendo, va tirando del hilo y va viendo cómo vivencias de pensamiento, emociones, creencias, etcétera, pueden transformarse en fisiología. Es decir, pueden llegar al cuerpo y pueden tener un efecto. Y de ahí creo pacientes excepcionales de cáncer, donde grupos de enfermos pues se reúnen, hacen conversaciones, dibujan, leen, comentan cosas, van viendo cómo vivir. Cómo vivir en ese tiempo en el que están a la misma vez haciendo sus terapias, las que sean, las que les han prescrito, las usuales, las que sean. Y además lo potencian. Bien, este momento que has leído era la introducción al hecho de que, aparte de mostrarle esta resiliencia, esta capacidad de enfrentar los momentos muy difíciles y cómo ocurren cosas maravillosas en la curación, ocurren también otras cosas. El mismo Bernie Siegel explica, a pesar de ello, todos, no solo los enfermos, todos tenemos pues, una fecha de caducidad. Y esto también lo saben los pacientes, como lo sabemos todos, sobre todo a partir de un momento determinado. Y ahí viene el punto de resplandor inesperado de la historia de ella. Y es cómo, hay un par de casos que ahí pongo, cómo hay pacientes que van siguiendo su vida. Él mantiene una relación, o otras personas, cordial, corriente con estos pacientes, pero estos pacientes de pronto no lo dicen, pero parece que han sabido que el último momento de su vida está llegando. Y no lo dicen, pero es como si lo supieran, porque hacen unos gestos, hacen, por ejemplo, una mujer, de esto sí que lo explico, de una residencia, una mujer mayor, pero que iba tirando, su cuidador favorito se despedía cada noche de ella con un beso. La última noche que se iba despistado el cuidador, la mujer le dice, fulano, te has olvidado de darme el beso de cada noche. Y el hombre, que era estupendo, vuelve a ella y entonces ella le hace una pregunta sobre algo que le ocurrió en su vida. Este hombre la escucha, la tranquiliza y le dice, me has dejado muy tranquila ahora, ya te puedes ir, ya te puedes ir. Y entonces él se va y a la mañana siguiente llega y le dicen, ¿sabes aquella paciente tuya favorita? Pues mira, al cabo de una hora de irte, falleció. Pero antes de que falleciera, vino aquí al mostrador de la residencia, nos trajo la Biblia que tenía en la mesilla de noche, nos trajo la dentadura postiza y nos dijo, ya no la voy a necesitar más. Se volvió a su habitación y al cabo de un rato falleció. Ahí ocurrió evidentemente un hecho, un resplandor. Aquella mujer encontró su momento de, digámoslo así, de volar, porque aquello iba a ocurrir. Y algo interiormente la llenó de paz y la llenó, digamos, entre comillas, de información. Ahí Bernie Siegel nos explica esto, y luego con un niño también en esta misma línea. Ahí se produce claramente un resplandor de estos que, con muchas variantes, intento presentar, porque son hechos, no porque me guste que la vida sea así o no me guste, sino porque son hechos que uno va encontrando. Decía Ricardo que estos resplandores no se buscan, son inesperados, te encuentran ellos a ti, ¿no? Pero hay personas en el sector espiritual sí, que se obcecan en buscar, ¿no? O crear estos estados, ¿no? Ya. De ahí, por ejemplo, el éxito de retiros o ceremonias de medicina ancestral, etcétera, etcétera, o incluso la medicina psicodélica para ampliar la conciencia y dar lugar a estos resplandores. ¿Qué opinas sobre esto? Creo que no puedo
decir nada contundente en este sentido, porque la variedad humana es tal. Vemos lo que tenemos en común las personas, pero tenemos tantas variantes de biografía, de camino en la vida, de herencia biológica, de forma de ser, que yo me guío un poco por el criterio. Esto es para mí, y que otras personas se preguntan, ¿esto es para ti? ¿Y cómo puedo saberlo? Mira, yo sí diría que en esta búsqueda espiritual, un criterio de si lo que estoy experimentando, probando, me está realmente iluminando, me está dando luz, me está ayudando a crecer, yo diría que es si yo siento paz y me siento más cerca de los demás. Yo diría estas dos cosas. Si realmente es así, si yo siento paz y me siento más cerca de los demás, no para venderles lo que me está pasando o llenarlos de consejos, sino para estar cerca, disponible de algunas personas y sintiendo que me importa lo que viven. Si la cosa va por ahí, pues yo diría que una persona está encontrando algo que le está ayudando, aunque no sea lo mío y a mí no me vaya. Pero en estos casos, insisto, no es el momento en que estas personas están en clave buscadores, sino están en clave receptores y de la lucha por la vida. Simplemente estando y haciendo cosas de las que hacemos todos en la vida. Y esto también pasa. Hechos extraordinarios que les pasan a personas ordinarias, digamos, ¿no? O de ordinario. Me gusta, sí, gente corriente. Gente corriente. Como somos muchísimas Eso personas, mismo. que somos gente corriente a mucha honra, y es así, es así. Y a mí me gusta, perdona, digo otra cosa más. Sí. A mí me gusta que haber traído de estas 21 historias, haber traído unas protagonizadas por personas cuyos nombres saldrán y salen en los libros de historia, de cultura, porque han hecho una obra que es conocida, y entremezclado personas que no tienen nombre para la posteridad, que lo tienen para la actualidad, las personas de la intrahistoria, personas que no han escrito ni escribirán nada y que sin embargo les ocurre lo mismo, un resplandor de este tipo, un momento extraordinario, lo cual parece que nos está diciendo que esto no va repartido por grado de conocimiento, por grado de exploración, por grado de sabiduría, sino que viene de otra fuente y se reparte de otra manera. Hablemos de cómo los difuntos se comunican con nosotros. Volviendo al capítulo de Murray Stein, este psicoanalista del que hablábamos antes, tiene historias muy interesantes con las mariposas. Os vamos a explicar algunas. Mira, por ejemplo, el mismo Stein lo explica, ¿eh? Ella se llamaba Magda, habla de una de sus pacientes. Murió a los 80 años. Los 10 precedentes iba siempre en silla de ruedas. Yo la visitaba en su casa algunas veces. En los 5 años anteriores a esta situación, ella había acudido regularmente a mi consulta. Un día, cuando ya había perdido su capacidad de andar, me había dicho: cuando me muera y llegue al cielo, lo primero que haré será ponerme de pie y bailar. Al funeral fui con mi esposa y cuando conducía de regreso, noté que algo volaba y se removía en el cristal de la parte de atrás del coche. Mi esposa se giró y dijo: «Es una mariposa». Abrimos las ventanas para que se fuera, pero la mariposa no se iba. Llegamos a casa casi de noche. Mi esposa intentó de nuevo que saliera del coche, pero el pequeño insecto marrón decidió quedarse en la palma de su mano. Así anduvimos por la calle buscando la luz de las farolas para poder ver mejor a la mariposa. De repente, la mariposa inició un vuelo, se posó en la acera y comenzó a bailar, enérgicamente, trazando círculos y saltando de uno a otro de nuestros pies. Ya hacía rato que llamábamos Magda a nuestra mariposa. Y es cierto, yo voy a explicar un caso mío también personal, que alguna vez he mencionado aquí en el programa. Francina, que es la viuda de mi padre, mi madrastra, sus flores favoritas eran los no me olvides. Los no me olvides. Mi padre falleció y claro, a las semanas siguientes pues Francina esperaba algún tipo de respuesta, ¿no? Porque, bueno, ellos creían realmente que había una vida más allá de la muerte. Sí. Y de repente una noche ella se despertó porque vio como un resplandor al pie de su cama. Y en el fondo de aquel resplandor, de aquella esfera de luz, de repente se empezaban a ver unos no me olvides que se iban abriendo. Y para ella fue como un mensaje de que mi padre estaba bien, de que había trascendido y que estaba bien. Porque Francina es muy visual, ¿no?
sí, sí. Es decir, los difuntos se comunican con nosotros, o aquello que llamamos conciencia se comunica con nosotros de muchas maneras, ¿no? Y aquí podemos hablar abducciones, apariciones fantasmales, estos hechos que pasan, que son extraordinarios y que les pasan a personas corrientes. Es decir, hay algo más allá, Ricardo. Sí. No son alucinaciones. Que la gente dirá, esto es una sugestión de la mente, es un engaño de la mente. Claro, si queremos, tenemos fe en que no existe nada más, si tenemos una fe muy fuerte podemos desmontarlo todo por principio, ¿verdad? Aquí la cuestión es poner sobre la mesa hechos que ocurren y a los que, aunque no tengamos nombre exacto, es decir, explicación para decir por qué se producen, el impacto de que se produzcan es muy fuerte y deja un sabor, sobre todo a quien le llega más directamente, muy importante. O sea, aquí la cuestión, ahora entramos en el terreno del morir, ¿verdad? Al final hay como una puerta. Para algunas personas, cuando acompañamos a alguien querido hasta el último momento que podemos acompañar, y ahí ya no más, es como si hubiera una puerta. Para algunos esa puerta está pintada en el muro del cementerio, está pintada, es decir, nos la creemos algunos y no existe, es un trampantojo que se dice. Para otros, esa es una puerta real, que se abre, pero solo puede pasar quien en ese momento biológicamente ha dejado de existir. Solo puede pasar. ¿Hay algo más? Hay dos posibilidades más, como tú estás sugiriendo ahora. Es decir, podemos, y ahora hablo como metáfora, acercar el oído a esa puerta y notar algún rumor, aunque no entendamos exactamente lo que está pasando, porque esto es evidente, pero hay como alguna noticia de que más allá de esa puerta está pasando algo. Esta es la cuestión planteada, al menos la planteo así. Yo entiendo que con las personas que han fallecido, la comunicación, en general, si ocurre, ha de ser simbólica, ha de ser a partir de símbolos, porque ha de ser tan fuerte la transformación que se produce que aquello que utilizábamos, aunque hay personas que hablan de una aparición física, y aquí hay una, aquí hay una de una persona que lo explica, por lo tanto no lo descarto para nada. Pero más bien creo que lo que más abunda en el libro, en la vida, conversaciones, lo que tú has dicho, son coincidencias significativas, son sincronías. Porque la comunicación, si se puede producir, parece que ha de ser a través de algún símbolo. En este caso, fueron las flores, no me olvides. Yo me imagino que lo que le quedó a Francina, a esta señora, tu madrastra, fue un sabor tan intenso de aquello, porque una pequeña cosa en aquel momento, en ese contexto que se te ha ido alguien muy querido, tiene un potencial enorme. Hay otra historia, o otras historias que cuento. ¿Te parece que rescate un fragmento de otra historia en esta línea? Por supuesto. ¿Parece bien? Para ilustrar lo que estoy diciendo de cómo, si se puede producir algún tipo, a veces, de contacto, creo que tiende a ser, no descarto otras cosas, simbólico. Sincronía, coincidencia significativa. Un hombre, son historias reales, un hombre joven pierde a su padre, tenían una buena relación, fallece y al poco tiempo se va de vacaciones con su esposa, con su hijo, él sería un hombre de unos 40 años, y se van a un pueblecito en la playa. Los días que están allí, hace poco que ha fallecido el padre, este hombre le dice a su mujer y a su hijo, id tirando hacia la playa, que ya iré, que tengo ganas de quedarme un poquito más en el hotel. Se van, él se queda en el hotel y le empieza una cosa muy rara, y es que de pronto, allí en la soledad de su habitación, siente ganas de hablar con su padre. Se ha ido hace poco, nota esa ausencia, ¿será posible que no lo pueda volver a ver, que no pueda volver a hablar con él? Eso que ocurre tan a menudo cuando fallece un ser querido, ¿no? Tiene ese run run y ese día, concretamente, se quiere quedar solo en la habitación y dice, voy a hablar con mi padre. No sé si se pone una silla vacía delante, creo que sí. Y le dice, mira, papá, estamos aquí con fulanita, con tu nieto y tal, estamos de vacaciones. Nada gran cosa, le explica cosas corrientes, pero siente que quiere hacerlo. De vez en cuando se para y dice, ¿qué estoy haciendo? Estoy hablando con mi padre, que ha fallecido, y además yo, que soy un hombre de ciencias, etc.
pero sigue porque tiene ese impulso. Y habla durante un rato con él de una manera como si hubieran ido a tomar algo juntos, cosa que solían hacer. Bien, su padre se llamaba José María Gracia. Es el nombre que le doy en el relato. Es importante decirlo. Acaba este rato, se va en busca de su esposa y su hijo y van a visitar, a continuación, un acuario que había en esa localidad. Al niño le hacía una ilusión enorme ir a ver peces y cosas. Lo visitan, él tiene por dentro durante la visita lo que acaba de vivir, pero bueno. Llegan a la librería y a la tienda de regalos del acuario. El niño va corriendo a ver si coge una gorrita con un delfín, con no sé qué, papá, mamá, cómprame esto. Y él enseguida, hombre de lecturas, ve que hay también libros en venta. Y desde lejos ve una estantería con un montón de libros que no sabe de qué van. Pero la curiosidad de alguien que le gustan los libros le lleva a acercarse a esa estantería de los pocos libros que se vendían allí. Llega allí y todos los libros de esa estantería estaban escritos por un tal José María Gracia. Exactamente el nombre de su padre, con el que exactamente ese día, cosa que no solía hacer, había estado sintiendo el impulso de hablar. Y al cabo de un rato le atraen unos libros, por curiosidad, escritos por alguien que llevaba el mismo nombre de su padre. Esto es lo que se llama una sincronía, una coincidencia, y para algunos es una coincidencia tan significativa que es difícil desmontarla y decir, es toda una casualidad, que hables con tu padre, que vayas al acuario, que en el acuario haya esos libros, que tú te des cuenta, que resulte que los ha escrito esa persona. Es muy difícil desmontar que eso tiene un contenido de comunicación. ¿Qué significa? Pero eso algo significa. Y ahí está. Evidentemente, el impacto interior cambia a la persona. Por eso también hablo de transformación espiritual, porque te cambia tu espíritu, te cambia tu manera de entender qué es la realidad. Y estas cosas te obligan a que el mapa de la realidad que manejas habitualmente digas, no está mal, pero es escaso, hay que ampliarlo. Y ahí estamos. Hay que ampliarlo y para eso es bueno conocer historias reales que les han pasado a personas reales, para que no nos pensemos que estos son como una suerte de cuentos asombrosos, Claro. o historias al límites de los límites de la realidad. Son historias que han pasado, personas incluso celebridades, ¿no? O personas que quizá no eran tan conocidas, pero cuyo ejemplo, cuya historia, pues nos invita a pensar que hay algo más allá, ¿no? Por ejemplo, algo que le pasó a Manuel García Morente, filósofo, que lo explicas también aquí en este libro. Tuvo una noche en que vivió una serie de experiencias, bueno, pues sí, en los límites de la realidad, podríamos decirlo. Vamos a explicarlo, así tal y como está recogido en el libro. Llegó un momento en que García Morente se quedó dormido, pero por poco tiempo, y se despertó sobresaltado, lo recordaba muy bien, invadido por un sentimiento desconcertante, miedo, angustia, aprensión, turbación, presentimiento de algo inmenso, formidable, inenarrable, que iba a suceder ya mismo, en el mismo momento, sin tardar. Se dirigió tembloroso a la ventana, la abrió, irrumpió una bocanada de aire fresco, volvió la cara hacia la habitación y fue entonces cuando ocurrió. Es una descripción del propio filósofo, de García Morente, dice, allí estaba él. Yo no lo veía, yo no lo oía, yo no lo tocaba, pero él, la presencia o una aparición, él estaba allí. No tenía la menor sensación, pero él estaba allí. Yo permanecí inmóvil, agarrotado por la emoción, y lo percibía su presencia con la misma claridad con que percibo el papel en que estoy escribiendo y las letras negro sobre blanco que estoy trazando. Pero no tenía ninguna sensación, ni en la vista, ni en el oído, ni en el tacto, ni en el olfato, ni en el gusto. Sin embargo, lo percibía, aunque sin sensaciones. ¿Cómo es esto posible? Yo no lo sé, pero sé que él estaba allí presente y que yo, sin ver, ni oír, ni oler, ni gustar, ni tocar nada, lo percibía con absoluta e indubitable evidencia. ¿Quién era él? ¿Qué se refería con él? Sí. Hay que decir que Manuel García Morente, como habrás visto, estamos hablando de los años 30, Sí. De un catedrático de filosofía en España, en Madrid, en los años 20 y 30. Estamos hablando de una persona que no tenía creencia religiosa,
una persona en este sentido muy firmemente asentada en un pensamiento filosófico de corte racionalista y que no tenía esas vivencias, esa apertura. No tenía creencias religiosas. No tenía creencias religiosas. Era una persona extremadamente racionalista, había traducido libros de Kant y de otros autores, era una persona muy reconocida, había sido decano de la Facultad de Filosofía y Letras, entonces empieza la Guerra Civil y le empiezan a suceder a él y a su familia desgracias, cosas muy duras, tan duras que le obligan a tener que marcharse a París y vivir él solo, dejando a su familia porque no podía llevársela, y se tiene que ir a París durante un tiempo. Lleva una existencia con mucha limitación económica, pero sobre todo sufriendo por su familia, y entonces se va preguntando por qué pasan tantas cosas, porque era un encadenamiento de cosas negativas. Y luego empiezan a pasarle algunas pocas cosas positivas también encadenadas, y empieza a preguntarse qué pasa, pero siempre con esta perspectiva racionalista. Entonces hay un momento a partir de esa estancia en un apartamento en París en que se le empieza a abrir la hipótesis, la posibilidad de que haya algo más, digamos, alguien más que tenga que ver con su vida. En ese momento, estamos hablando de los años 30, para hablar de cuestiones espirituales, lo más factible era utilizar términos religiosos. Y en el caso de una persona española, términos religiosos vinculados al cristianismo y al catolicismo. No existían otras vertientes de espiritualidad, no existían la meditación, el oriente, no existían otro lenguaje que no fuera estrictamente el, digamos, de la Biblia y el cristiano, y en su versión católico, cosa que él no había adoptado. Entonces, en esta apertura que él va explicando en una carta, por eso se recoge aquí, porque él lo explica en una carta que se le produce esa noche, de pronto tiene una visión que es imaginada, él lo deja bien claro, en que imagina a Jesús en la cruz y la multitud, y cómo todo el mundo se va con él, menos él mismo. Tiene todas unas vivencias muy intensas, pero hasta aquí no sucede lo extraordinario. Lo extraordinario es lo que has leído, cuando de pronto sigue la noche y es como si se le destapara un sentido que no tenía, una apertura, y de pronto siente una presencia que no tiene ninguna duda que ha habido. Es una presencia incorpórea que no se siente con los sentidos, se siente con algo más. Pero para él no hay ninguna duda de que eso es posible. A raíz de esto, de esta noche, tomó órdenes religiosas y se hizo sacerdote. Y solo vivió 2 años. Y esto que le pasó, no lo exhibe. Esto que le pasó, el suceso extraordinario, solo se lo contó en carta a un amigo. Y nada más. Y lo llevó como en secreto, como algo que me ha ocurrido a mí profundamente. No como algo que quiero predicar, convertirlo en doctrina, o ponerme yo como alguien a imitar. Nada. Me ha pasado, me ha llegado a fondo, y se lo cuento a una persona, ni a su familia. Y póstumamente, cuando él falleció, porque falleció muy pronto después de esto, falleció en 2 años, el amigo lo dio a conocer y al final se ha editado, se ha dado a conocer, y hemos conocido una historia íntima de esta persona, que es otra característica de estas historias. A los que les ocurre, las suelen vivir con una gran discreción, lo cual no quiere decir que no lo escriban en un rincón de su obra, o que si preguntas no te lo cuenten. ¿Sabes? Hay también cuentas historias de Víctor Frankl, autor de El hombre en busca de sentido. Y me gustaría cerrar la entrevista de hoy pues con lo que explica Víctor Frankl acerca de lo que él descubrió precisamente en el campo de concentración. Que seguramente de no haber estado en el campo de concentración no lo habría recibido con ese impacto, no habría tenido este resplandor, ¿no? Claro. Decía, mientras marchábamos a trompicones durante kilómetros, resbalando en el hielo y apoyándonos continuamente el uno en el otro, cada uno pensaba en su mujer. De vez en cuando yo levantaba la vista al cielo y veía diluirse las estrellas al primer albor rosáceo de la mañana, que comenzaba a mostrarse tras una oscura franja de nubes. Pero mi mente se aferraba a la imagen de mi mujer, a quien vislumbraba con extraña precisión. La oía contestarme,
La veía sonriéndome con su mirada franca y cordial. Real o no, su mirada era más luminosa que el sol del amanecer. Un pensamiento me petrificó. Por primera vez en mi vida comprendí la verdad vertida en las canciones de tantos poetas y proclamada en la sabiduría definitiva de tantos pensadores. La verdad de que el amor es la meta última y más alta que pueda aspirar el hombre. Fue entonces cuando aprendí el significado del mayor de los secretos que la poesía, el pensamiento y el credo humanos intentan comunicar. La salvación del hombre está en el amor, y a través del amor comprendí que el hombre, la persona, desposeído de todo en este mundo, todavía puede conocer la felicidad, aunque sea solo momentáneamente, si contempla al ser querido. El amor, origen y fin de todo. Sí, señor. Ricardo, gracias por estar en el programa, gracias por escribir este libro que os recomiendo muchísimo, Un resplandor inesperado, relatos de transformación espiritual basados en hechos reales de Desclés de Brouwer, que ya podéis encontrar en todas las librerías físicas, digitales, habidas y por haber. Gracias Ricardo, por esta invitación y esta conversación tan buena. Muchas gracias. Muchas gracias.